Una niña interrumpe la boda de su madre llorando desconsoladamente y grita: «Mamá, no te cases con él», y llama a la policía inmediatamente. «Por favor, ¿él fue quién?». Dicen que las bodas son el final feliz, pero nadie te advierte que a veces, en el altar, empieza la peor pesadilla. El vestido blanco no era de encaje fino ni de diseñador. Tenía costuras imperfectas, hechas con la misma paciencia con la que Valeria cosió cada herida emocional en su vida. Era un vestido alquilado, remendado y ajustado por las manos de su vecina, doña Irma, que lloró al verla salir esa mañana como si fuera su propia hija. La iglesia estaba decorada con flores modestas, margaritas de mercado, dispuestas por adolescentes voluntarios que querían ganarse unos pesos. Pero todo eso era perfecto para Valeria, porque por primera vez sentía que la vida le decía sí después de haberle gritado no durante años. A sus 36 años, y tras una década de criar sola a su hija Emma, Valeria estaba convencida de que el amor verdadero existía. Lo había encontrado en Julián. Un hombre que no solo le ofrecía estabilidad, sino algo que ella nunca creyó merecer: ternura sin condiciones. Desde su bata blanca de médico, Julián parecía haber sido enviado por Dios para rescatarla. Atento, paciente, con una voz que sabía decir tranquila: «Yo estoy aquí», sin palabras, y con una sonrisa que se deshacía justo cuando la miraba a ella. Era perfecto, al menos, eso parecía. Los invitados eran pocos. No por falta de cariño, sino porque la vida de Valeria siempre fue silenciosa. Huérfana de madre desde niña, con un padre que solo le dejó recuerdos llenos de cicatrices, y amigos que con los años se alejaron al ver su lucha constante, había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Emma, su hija, era todo su mundo. La niña, de 10 años, era el reflejo de una inocencia protegida con uñas, lágrimas y hambre. Una niña de mirada profunda, de esas que parecen leer más de lo que ven, de las que sienten antes de que algo ocurra. Esa mañana, mientras Valeria se miraba en el espejo del baño de la iglesia, su hija le cepillaba el cabello con delicadeza. Emma no hablaba mucho. Solo la observaba, con esa expresión extraña, como si supiera algo que el resto ignoraba. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Valeria, notando que la niña no le sonreía. Emma asintió. Bajó la mirada. Siguió peinando. «Hoy empieza nuestra nueva vida, ¿sabes? Ya no estaremos solas», dijo Valeria, y apretó la mano de su hija con cariño. «Julián es bueno. Él nos va a cuidar». Emma no dijo nada. Tragó saliva. Se le escapó un pequeño suspiro, casi imperceptible. Pero en su pecho, el miedo rugía. No era cualquier miedo. Era de esos que nacen cuando sabes algo que nadie más quiere creer. En la capilla, el ambiente era íntimo, como lo soñó Valeria. Música suave de violín, luces cálidas que entraban por los vitrales, y una alfombra que se extendía hacia el altar como una promesa. Julián la esperaba con traje oscuro, cabello perfectamente peinado y una mirada que, para todos los presentes, era amorosa. Para todos, excepto para Emma. Los pasos de Valeria, acompañada por su hija que sostenía la cola del vestido, eran lentos. Cada paso traía a su memoria recuerdos. El primer día que conoció a Julián, cuando se desmayó en la sala de emergencias por hambre y él la atendió con ternura. La vez que Emma se enfermó y él la cuidó toda la noche. Cómo se ofreció a pagar el alquiler cuando ella perdió su trabajo. Detalles que parecían amor. Que quizás eran amor. ¿O necesidad disfrazada? Llegaron al altar. Julián la tomó de la mano. Su tacto era frío. No por nervios. Por algo más. Pero Valeria no supo distinguirlo en ese momento. Solo pensó que tal vez era el estrés. El sacerdote sonrió. Abrió la Biblia. Dio las palabras de bienvenida. Habló del amor, del sacrificio, de la unión. Emma estaba parada justo a un lado del altar. Inquieta. Su cuerpo temblaba. Sus ojos iban de un rostro a otro. Como si buscara una señal para hablar. O para huir. Estamos aquí reunidos para presenciar la unión de Valeria y Julián, quienes han decidido compartir sus vidas, comenzó el sacerdote.
Emma apretó los puños. Un nudo en la garganta le subió hasta los ojos. Sus piernas comenzaron a moverse sin que ella pudiera controlarlas. Julián, ¿aceptas a Valeria como tu legítima esposa, para amarla, respetarla y cuidarla todos los días de tu vida? Julián la miró. Le acarició el dorso de la mano. Sí, acepto, respondió, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El sacerdote se giró hacia Valeria. Valeria, ¿aceptas a Julián como tu legítimo esposo? Antes de que terminara la frase, un chillido atravesó la capilla. Mamá. Emma rompió en llanto. Su voz era un puñal al corazón. Corrió hacia el altar, empujando sillas, tropezando con el vestido. Mamá, por favor no. No te cases con él y llama a la policía inmediatamente, por favor. No es quien dice ser. La música se detuvo. El sacerdote cerró la Biblia. Los invitados se levantaron de sus asientos, perplejos. Una mujer mayor se llevó la mano al pecho. Un niño comenzó a llorar. Valeria no entendía. Su rostro se congeló. El corazón le latía tan fuerte que no escuchaba nada más. Emma, ¿qué estás diciendo?, preguntó, con voz rota, bajándose lentamente del altar. Emma no podía parar de llorar. Se abrazó a la cintura de su madre con desesperación. Jadeaba, temblaba. Su vestido blanco estaba arrugado, manchado de tierra. No, por favor, mamá, no lo hagas. No lo hagas, susurraba entre sollozos. Julián dio un paso atrás. Miró a todos. Su expresión se volvió tensa. No dijo nada. Su rostro había perdido todo rastro de ternura. Emma, Valeria acarició el cabello de su hija. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? Emma solo repetía, no, no, no. Y lloraba. Los murmullos crecían. Los celulares comenzaron a grabar. Algunos se levantaban de sus asientos para acercarse. El sacerdote no sabía qué hacer. Julián dio otro paso atrás. Julián. ¿Qué pasa aquí?, exclamó Valeria, alzando la voz, temblando por dentro. Él la miró. No respondió. Su rostro era ahora una máscara vacía. Una sombra de lo que alguna vez mostró. Contéstame, dijo Valeria, su voz hecha un hilo, pero firme. Julián se giró y caminó hacia la puerta de la iglesia. Alguien intentó detenerlo, pero él se soltó bruscamente. «Deténganlo», gritó alguien desde el fondo. Valeria cayó de rodillas. Emma la abrazó con fuerza. La música había cesado. Solo quedaba el sonido de las sirenas de una patrulla que alguien había llamado al ver la escena. Y justo cuando los oficiales entraron al templo, Julián ya no estaba. Valeria, con la mirada perdida, se desmayó. Su cuerpo cayó de lado, sin fuerzas. Emma gritó su nombre, pero fue inútil. Los brazos de la niña rodearon el cuerpo inerte de su madre. El sacerdote bajó del altar. Los invitados se apartaron. Algunos lloraban. Otros grababan. Pero nadie, absolutamente nadie, entendía qué acababa de pasar. Emma fue sacada del lugar por una oficial que trataba de calmarla. «Todo va a estar bien, ¿sí? Solo necesito que me digas qué ocurrió», susurró la mujer, sin obtener respuesta. La niña se quedó en silencio. Miraba hacia el altar. Hacia donde, minutos antes, pensó que todo terminaría. Y ahora, todo apenas comenzaba. La cámara del celular de un invitado mostraba la imagen congelada de Valeria cayendo de rodillas mientras su hija gritaba desesperada. Esa imagen se haría viral horas después. Pero nadie, en ese instante, sabía la verdad. Porque Emma aún no lo había dicho. Porque su grito no fue de rabia. Fue de miedo. Fue de memoria. Fue de algo mucho más oscuro. Y eso, quedaría en el aire, como una herida abierta, esperando revelar su origen. Las ambulancias ya se habían ido. El altar estaba vacío.
Las flores, que alguna vez parecieron símbolo de esperanza, ahora yacían marchitas entre los bancos rotos. La iglesia, antes escenario de una promesa, era ahora el eco de un grito ahogado en el alma de una niña. Valeria aún no despertaba. Emma, en silencio absoluto, observaba desde el banco trasero del hospital. Su vestido blanco estaba sucio, mojado por las lágrimas y arrugado por los brazos tensos con los que se había aferrado a su madre antes de que colapsara. Nadie sabía qué pasaba por su mente. Y tal vez, ni ella misma lo sabía con claridad. La oficial que la escoltó intentó hablarle varias veces. Primero con dulzura. Luego con autoridad. Pero Emma no decía nada. Solo sus ojos, dos círculos oscuros cargados de tormenta, seguían fijos en la puerta donde su madre seguía inconsciente. ¿Quieres agua?, le ofreció la mujer, colocándole una botella en las manos. Emma ni parpadeó. En otra sala del hospital, el padre de Julián daba declaraciones. Había llegado esa misma noche, después de que las noticias empezaron a propagarse como pólvora. Su actitud era sobria, ensayada. Dijo que su hijo era inocente. Que Valeria venía de un entorno emocionalmente inestable. Que la niña, como muchas en esta época, había malinterpretado algo. Algunos médicos incluso sugerían delirio infantil inducido por presión emocional. Ella está perturbada. No hay que juzgar a un hombre por el llanto de una niña, repitió frente a las cámaras. Las redes comenzaron a dividirse. /_ justicia para Emma fue tendencia por unas horas, pero luego, una influencer opinó que la historia era sospechosa. Alguien más encontró una foto antigua de Valeria llorando afuera de una comisaría, y la etiquetaron como drama queen. El péndulo de la opinión pública comenzó a tambalear. Algunos la defendían con uñas y dientes. Otros se burlaban. Y los más crueles simplemente pedían que le quitaran la custodia de la niña. Cuando Valeria despertó, lo primero que sintió fue el frío. Luego, el vacío. No estaba Emma a su lado. Se levantó de golpe, desorientada. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija?, gritó, arrancándose los cables del suero. En cuestión de segundos, una enfermera y un doctor entraron para calmarla. Una psicóloga también. Le hablaron con cuidado, como si se tratara de una bomba por explotar. Pero Valeria no quería contención. Quería respuestas. ¿Y Emma? Su hija está bien, está en observación. Pero no ha querido hablar con nadie, le explicó la psicóloga, mientras tomaba su mano. Lo que ocurrió hoy ha sido muy traumático para ambas. Valeria no escuchaba del todo. Se levantó. Sus piernas temblaban. Caminó descalza por el pasillo hasta encontrar a Emma sentada en una silla de metal, con los pies colgando. Al verla, la niña alzó los ojos. No corrió a abrazarla. No sonrió. Solo se quedó quieta. Mi amor, susurró Valeria, con la voz quebrada. Estoy aquí. Emma la miró. Una lágrima le cruzó la mejilla. Valeria se arrodilló frente a ella, la abrazó con fuerza. Pero la niña se mantuvo rígida. Como si temiera que al aflojarse, se desarmara. Esa noche, nadie durmió. La policía llegó con una psicóloga forense para tomar el testimonio de Emma. Querían saber qué había pasado. ¿Qué provocó ese grito? Ese pánico. Pero Emma no hablaba. Ni siquiera cuando la llevaron a una sala con muñecos anatómicos. No señaló nada. No contestó preguntas. Solo dijo una vez, no quiero hablar. Él escucha todo. La frase quedó grabada. El ambiente se tensó. ¿A quién se refería? ¿Julián? ¿Otro hombre? ¿Un delirio? ¿Una amenaza? La psicóloga apuntó todo. Recomendó observación continua. Valeria, por su parte, comenzó a sentirse culpable. ¿Qué no vio? ¿Qué no quiso ver? Recordó las veces que Emma le pedía dormir en su cama. O cuando lloraba al ver batas blancas. Siempre pensó que era miedo a las vacunas. Pero ¿y si había algo más?
Esa semana, la prensa acampó fuera del hospital. Algunos canales enviaron móviles en vivo. Otros, más sensacionalistas, entrevistaban a vecinos del barrio. Fue ahí donde apareció Gina. Vestida con tonos oscuros, gafas de sol y una seguridad escénica que contrastaba con la delicadeza de Valeria. Se presentó ante las cámaras como la exesposa de Julián y denunció un supuesto montaje. Esa mujer está desequilibrada. Siempre fue inestable. Tiene antecedentes. Y su hija, lamentablemente, fue manipulada. Los medios no tardaron en hacer pedazos a Valeria. Sacaron fotos de su pasado. Comentaron que había tenido episodios depresivos. Que había sido criada por un padre abusivo. Que trabajó en limpieza, en un bar nocturno, incluso vendiendo comida en la calle. Como si eso bastara para deslegitimar su historia. En redes, los hashtags empezaron a cambiar. Almohadilla Emma miente se volvió tendencia. Algunos subieron memes. Otros videos editados con música dramática. La crueldad humana parecía no tener fondo. Valeria cerró su celular. Lo arrojó contra la pared. No podía respirar. Esa noche, intentó hablar con Emma. En la habitación, con las luces tenues, se sentó a su lado y le acarició el cabello. Solo quiero saber qué te pasó, mi amor. Quiero ayudarte. Pero necesito que me digas la verdad, susurró. Emma miró al techo. Sus ojos ya no tenían brillo. Solo un peso antiguo. Como si no fueran los ojos de una niña, sino de alguien que había vivido más de lo que podía soportar. No quiero dormir sola, dijo finalmente. Valeria la abrazó. Lloró en silencio, sintiendo que el amor no bastaba. En paralelo, Julián había desaparecido. No contestaba llamadas. No se presentó a declarar. Su padre contrató abogados, médicos privados, incluso un perito psicológico que argumentó que Emma tenía síntomas de confabulación infantil por trauma ajeno. Una manera elegante de decir que inventaba. Todo se volvió una guerra. En la televisión, una conductora de noticias entrevistó a un pediatra que dijo que los niños no siempre dicen la verdad. Que sus recuerdos pueden ser inducidos. Esa entrevista fue vista por más de 2 millones de personas. Valeria ya no salía del hospital. Temía que se la quitaran. Temía que le preguntaran lo que ni ella sabía. En su cabeza, se repetían imágenes. Recordaba a Julián acariciando el cabello de Emma mientras dormía. Le parecía un gesto tierno. Ahora le parecía invasivo. Recordaba la manera en que insistía en llevarla al colegio. O cuando se ofrecía a bañarla porque ella tenía fiebre. ¿Fue negligente? ¿Fue cómplice sin saberlo? Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó sollozos. Se levantó. Emma no estaba en la cama. La encontró sentada en el piso del baño, abrazando sus piernas, susurrando algo. Él tiene la llave, no me deja cerrar, dice que si hablo, me van a encerrar a mí. Valeria se quedó helada. Se arrodilló frente a ella. No quiso asustarla. ¿Quién tiene la llave, Emma? La niña solo dijo, no es el que tú crees. Valeria empezó a temblar. ¿Y si Julián no era? ¿Y si todo era más profundo? Pero antes de hacer conjeturas, decidió buscar ayuda. Insistió en que su hija fuera atendida por otra especialista. Una psicóloga infantil de renombre que accedió al caso al ver la magnitud mediática. La profesional, una mujer dura, pero sensible, se tomó su tiempo. Observó a Emma durante horas. Le dejó dibujar. Le habló de cuentos. De monstruos buenos. De monstruos disfrazados. Emma hizo un dibujo que impactó a todos. Era ella misma, encerrada en un cuarto. Afuera, 3 figuras. Una con sotana. Otra con bata blanca. Y una más, sin rostro. Cuando la psicóloga le preguntó quiénes eran, Emma respondió, son los que ríen cuando yo grito. Esa frase rompió algo dentro de Valeria. La noche siguiente, una vecina del barrio fue entrevistada por casualidad. Dijo que solía escuchar cosas raras desde el departamento de Valeria.
la niña hablaba dormida. Siempre decía cosas extrañas, nombres, frases como, no le digas a mamá. Yo pensé que era una película, declaró, mientras fumaba en cámara. Los productores del noticiero no tardaron en buscarla para más entrevistas. La noticia se hizo viral. Y lo más inquietante fue una frase que citó la vecina. Una noche, dijo, no abras la puerta. Tiene la bata puesta y huele a medicina. Eso hizo que algo encajara en la mente de Valeria. Recordó una vez que Emma se orinó dormida. Otra en la que la encontró abrazando una almohada, como si se escondiera. Nada volvió a tener sentido. Y, al mismo tiempo, todo empezó a tenerlo. Pero Emma aún no hablaba. Solo lloraba. Y cada lágrima arrastraba una parte del alma de Valeria. El país seguía dividido. La verdad, aún no había salido a la luz. Y los susurros, ya eran demasiado fuertes para ser ignorados. Afuera llovía con rabia. El cielo parecía llorar lo que Emma ya no podía. Cada gota golpeando contra la ventana del hospital sonaba como una acusación, como un susurro del pasado llamando a gritos. Valeria no dormía. No podía. Desde el último dibujo de Emma, su mente no dejaba de abrir puertas que había cerrado con candado muchos años atrás. Puertas que chirriaban desde la infancia. Puertas detrás de las cuales solo había miedo, sudor frío y un silencio impuesto. La niña dormía inquieta. Se removía, se tapaba la cabeza con la sábana, murmuraba palabras sueltas. A veces decía no en voz baja. Otras, simplemente gemía. La psicóloga lo llamó síntomas claros de estrés postraumático, pero Valeria no necesitaba una etiqueta clínica. Conocía esa sensación. El cuerpo tenso al dormir. El miedo a los ruidos suaves. La sensación de que alguien te está mirando aunque estés sola. Lo conocía bien, porque eso también le había pasado a ella. Esa noche, mientras observaba a Emma retorcerse entre sueños, algo la quebró. Se levantó, caminó hacia el baño, encendió la luz y se miró al espejo como si buscara a otra persona. La imagen le devolvió a la niña que fue. A esa pequeña que, con 6 años, se escondía debajo de la mesa cada vez que su padre llegaba con olor a trago. A la que aprendió a respirar sin hacer ruido. A la que su madre le dijo, una noche, después de encontrarla llorando en el pasillo, ya pasó, no digas nada, no hagas enojar a tu papá. El aire se le fue de los pulmones. Tuvo que apoyarse en el lavamanos para no caer. Una oleada de memoria se le vino encima. La sábana con sangre. El silencio de su madre en la cocina. El grito ahogado. La ducha después, restregándose con agua hirviendo. Y la certeza, desde muy pequeña, de que no había salvación. Solo resistencia. Valeria jamás contó esa historia. Ni siquiera a sí misma. La enterró tan profundo que por años creyó haberla olvidado. Pero ahora, viendo a su hija temblar en una cama de hospital, todo resurgía como lava bajo la piel. Se culpó. Se odió. ¿Cómo no vio las señales? ¿Por qué repitió el ciclo? Al regresar a la habitación, Emma estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos abiertos como platos. Respiraba rápido. El miedo la estaba devorando. ¿Tuviste otra pesadilla, mi amor?, preguntó Valeria, con la voz temblorosa. Emma no contestó. Solo bajó la mirada. Tenía el dibujo en las manos. Ese dibujo maldito que la psicóloga guardó en un sobre, una figura masculina con bata blanca, sosteniendo lo que parecía una llave, parado frente a una puerta cerrada. Y al fondo, una niña sin rostro. ¿Quién es él?, insistió Valeria, sentándose a su lado. Emma solo dijo una palabra. No sé. No era verdad. Pero no podía decirlo. No estaba lista. Al día siguiente, Valeria decidió buscar respuestas. Ya no confiaba en nadie. Ni en abogados, ni en psicólogos, ni en los medios. Solo en su instinto. Y su instinto gritaba que algo en Julián no encajaba. No solo por Emma. Había pequeños detalles que cobraban sentido ahora.
como la vez que lo encontró llorando frente al televisor tras ver un documental sobre pacientes psiquiátricos. O cuando evitaba hablar de su infancia, alegando que fue complicada. Fue a la clínica donde Julián trabajaba. Fingió querer recuperar unos exámenes perdidos. En el área de administración, mientras el recepcionista se ausentó un momento, Valeria se deslizó hasta el archivo de personal. El expediente estaba allí. Revisó fechas, estudios, historial. Todo parecía normal hasta que encontró una hoja doblada, suelta. Un anexo clínico. El documento decía, Evaluación Psicológica Voluntaria. Centro de Rehabilitación Integral San Gregorio. Paciente, Julián Ramírez. Año, 2011. Sus dedos temblaron. San Gregorio. Lo recordaba bien. Su padre fue internado ahí los últimos meses antes de morir. Decían que tenía episodios violentos. Pero nadie le dio explicaciones. Solo le dijeron que era mejor que el viejo se apagara ahí. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza. ¿Qué hacía Julián en el mismo centro psiquiátrico donde su padre murió? Salió de la clínica con el expediente fotocopiado en su bolso. Respiraba con dificultad. Algo se estaba armando. Una conexión que no entendía del todo. Pero lo sentía. Como se sienten las tormentas antes de tronar. Decidió visitar San Gregorio. El lugar estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles secos y muros altos. Parecía más una cárcel que un centro médico. Tocó la reja. Un guardia salió, desconfiado. Busco información de un paciente que estuvo aquí. Mi padre, dijo, mostrando una sonrisa forzada. El guardia pidió una credencial. Ella mostró su identificación. Lo dudó. Pero al final, la dejó pasar. Un administrador la recibió en una oficina pequeña, con olor a humedad. Mi padre murió aquí. Quiero saber qué pasó con él. Y también, sacó la copia. Quiero saber por qué este hombre estuvo internado en el mismo lugar. El administrador hojeó el papel. Su expresión cambió. Cerró la carpeta. Ese archivo es confidencial. Él iba a casarse conmigo. Valeria clavó la mirada. Mi hija está en shock desde que lo vio. Usted me va a decir quién era ese hombre. El administrador la miró. Titubeó. Luego, suspiró. Julián Ramírez no fue paciente. Fue practicante. Estuvo aquí como parte de su formación médica. Pero no solo eso. Tenía una relación cercana con uno de los internos. ¿Mi padre? Sí. Él lo cuidó los últimos 3 meses antes de morir. Decía que le recordaba a su hermano. Valeria tragó saliva. ¿Su hermano? Un niño. Murió hace muchos años. Nadie sabe cómo. Solo que Julián lo visitaba todas las semanas en el cementerio infantil de la ciudad. Incluso cuando dejó de trabajar aquí, seguía yendo. La piel de Valeria se erizó. Un niño. Un hermano muerto. Y Julián, visitando su tumba. ¿Qué escondía ese hombre? Al salir del hospital psiquiátrico, decidió ir al cementerio. Buscó el sector infantil. Caminó entre tumbas pequeñas, decoradas con juguetes oxidados y globos desinflados. Una lápida, en particular, tenía flores frescas. Se acercó. El nombre, Mateo Ramírez. Fecha de muerte, 1998. Un niño. De 7 años. En la lápida, había una carta escrita a mano, protegida por plástico. Decía: te fallé. No te cuidé. Pero lo voy a corregir. Ella es buena. Lo sabrías si la vieras. No llores más. Pronto vamos a estar juntos otra vez. Valeria retrocedió. El aire le faltaba. Esa letra. La reconocía. Era la letra de Julián. Lo había visto escribir decenas de recetas con ese trazo inclinado, firme, nervioso. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era Mateo? ¿Qué quería corregir Julián? Todo era demasiado confuso.
pero el nudo en el pecho no mentía. Algo estaba podrido. Esa noche, Valeria no durmió. Se sentó frente a la cama de Emma. La observó. Le acarició el rostro. Le prometió, en silencio, que nadie más iba a tocarla. Ni dañarla. Que si tenía que quemar el mundo, lo haría. A la mañana siguiente, recibió una llamada anónima. Una voz masculina, distorsionada. Deje de investigar. Hay cosas que es mejor no saber. Por el bien de su hija. Y colgó. Valeria fue a la policía. Nadie le creyó. Dijeron que era una broma. Que la gente suele llamar para molestar en casos mediáticos. Pero ella sabía que no era una broma. Era una advertencia. Esa tarde, un periodista le mostró un video de una cámara de seguridad. Imágenes del cementerio. Un hombre alto, vestido de negro, llevaba flores. Se detenía frente a una tumba. Dejaba la carta. Era Julián. No visitaba la tumba de su madre. Visitaba la de un niño. Y el misterio solo crecía. Las imágenes del cementerio no tardaron en filtrarse. Julián, vestido de negro, dejando flores en la tumba de un niño cuya existencia nunca mencionó, generó un efecto sísmico en la opinión pública. Algunos medios lo trataron como un acto de ternura, de duelo no resuelto. Otros, más incisivos, lo pintaron como un gesto siniestro. ¿Por qué alguien con una vida aparentemente perfecta visitaba en secreto la tumba de un niño muerto hace décadas? ¿Qué relación tenía con ese niño? ¿Y por qué le escribía cartas que hablaban de redención y culpa? Valeria ya no podía confiar en su percepción. Lo que una vez fue amor ahora era una amenaza con forma humana. Las palabras que Julián le había susurrado durante tantos meses se le venían encima como cuchillas invisibles. Todo sonaba falso. Sus yo estoy aquí, sus confía en mí, su maldita costumbre de mirarla directo a los ojos, como si no tuviera nada que esconder. La televisión no hablaba de otra cosa. La imagen de Emma corriendo al altar se repitió en bucle, intercalada con fotos de Julián en bata médica, de Gina dando entrevistas, de Valeria saliendo del hospital con cara de madre rota. La narrativa pública se dividía en bandos, los que creían que todo era una conspiración para destruir la reputación de un médico ejemplar, y los que veían en Emma la figura de tantas niñas silenciadas. Cada comentario, cada tuit, cada video, era un golpe nuevo. La fecha del juicio llegó con la tensión de una ejecución. El tribunal estaba repleto. Cámaras por doquier. Periodistas empujando. Personas con carteles, unos que decían justicia para Emma y otros que gritaban basta de mentiras. Valeria entró al juzgado de la mano de su hija. Emma temblaba. Su piel estaba más pálida de lo normal, sus labios agrietados. Nadie debería testificar a esa edad. Nadie debería revivir el infierno frente a extraños, menos cuando muchos están deseando que fracases. Julián apareció escoltado por sus abogados. Traje impecable, expresión serena. No saludó. No buscó los ojos de Valeria. Ni los de Emma. Caminó como si no tuviera relación alguna con ninguna de las dos. Como si no las reconociera. Esa frialdad no era nueva. Pero ahora, resultaba insoportable. La jueza, una mujer de rostro duro y reputación ambigua, dio inicio a las audiencias. El fiscal presentó el caso. Habló de señales, de comportamientos extraños, de cambios en la conducta de Emma desde que Julián entró en sus vidas. Luego, Valeria subió al estrado. Su voz era apenas un susurro, pero no tembló. Relató cómo conoció a Julián, cómo se ganó su confianza, cómo se volvió parte de su rutina. El amor no fue amor. Fue necesidad. Y las necesidades ciegan. Gina fue llamada como testigo de la defensa. Llevaba un vestido azul oscuro, maquillaje impecable, una sonrisa seca. Dijo que Julián era incapaz de dañar a nadie. Que ella lo conocía mejor que nadie. Que Valeria estaba desequilibrada. Que había manipulado a su hija con ideas enfermas. La abogada de Valeria, una mujer joven pero feroz, no tardó en contraatacar.
¿Puede decirnos, señora Gina, si usted mantiene actualmente una relación sentimental con el juez asignado al caso? El murmullo fue inmediato. La jueza pidió silencio. Gina tartamudeó. Eso no tiene nada que ver con el caso, intentó desviar. Claro que sí. Afecta su credibilidad. Y puede implicar un conflicto de interés en este juicio. La jueza pidió un receso. Se retiró al despacho. Nadie dijo una palabra. Pero los ojos hablaban por todos. Había corrupción en el ambiente. Valeria lo supo desde el primer día. Ahora lo confirmaba. Los poderosos se protegían entre sí. A las niñas como Emma, como ella misma, nadie las protegía. Cuando el juicio se reanudó, la jueza no se refirió al tema. La defensa hizo su movimiento final, cuestionaron a Emma. La psicóloga forense le pidió a la niña que pasara al estrado. Emma caminó como si cada paso pesara toneladas. Miraba al suelo. No quería ver las caras. Menos la de él. Se sentó. Le dieron una hoja. Le pidieron que dibujara lo que sentía. Emma tomó el lápiz y dibujó una cama. Sobre la cama, una figura pequeña. Y al lado, una sombra. ¿Puedes decirnos qué representa esa sombra?, preguntó la fiscal. Emma no contestó. Solo miró el dibujo. Luego dijo, con voz baja. Él me dijo que si hablaba, nadie me iba a creer. Que mi mamá iba a terminar en la cárcel. Y que él iba a cuidar de mí. Silencio. Lágrimas. Gritos apagados. Un abogado se levantó a objetar. La jueza lo mandó callar. ¿Quién te dijo eso, Emma? La niña no respondió. Pero miró directo a Julián. Y esa mirada dijo todo. Al día siguiente, comenzó la guerra mediática. Algunos periodistas acusaban a la jueza de parcial. Otros revelaban que Julián había donado dinero a la campaña de su esposo años atrás. La abogada de Valeria pidió que se designara otro tribunal. Le negaron la solicitud. En medio del caos legal, Emma se desmayó. Fue llevada de urgencia al hospital. Fiebre alta. Dolor muscular. Vómitos. Valeria pensó que era el estrés. Pero los médicos hicieron estudios más profundos. Los resultados la golpearon como una verdad insoportable. Una anomalía genética. Una condición hereditaria que no cuadraba con ninguno de los dos perfiles genéticos registrados, ni el de ella ni el de Julián. El médico pidió una prueba de ADN. Valeria accedió. Pensó que quizás era un error. Quizás la base de datos estaba equivocada. Pero el resultado fue devastador. Emma no era hija biológica ni de Valeria ni de Julián. La enfermera que trajo los papeles no supo qué decir. Valeria sintió que el mundo se le caía encima. Una hija que crió con el alma, ahora era biológicamente ajena. La niña a la que dio todo, no era suya. Y Julián, quien hasta ahora era el principal sospechoso, tampoco lo era del todo. La explicación médica fue rápida. Posible cambio de bebés en el hospital. Algo que había ocurrido pocas veces, pero que era posible. Un error. Uno irreparable. Valeria miró a Emma dormida, con cables en los brazos, una máscara de oxígeno. Esa niña era su sangre, aunque la sangre dijera lo contrario. Era su hija. Su única familia. Y ahora, también era un enigma. El juicio se suspendió por tiempo indefinido. La defensa alegó que el nuevo hallazgo cambiaba todo el caso. Que si Emma no era hija biológica de nadie, no había vínculo legal con Valeria. Y que la acusación debía ser desestimada hasta nuevo aviso. La abogada de Valeria peleó con fuerza. Pero todo se volvió bruma. Esa noche, Valeria se encerró en el baño. Lloró en silencio. Miró sus manos. Las mismas que bañaron a Emma, que le curaron fiebre, que le leyeron cuentos. ¿Dónde queda el amor cuando la genética dice otra cosa? ¿Quién eres cuando tu historia es mentira? En su pecho ardía algo más fuerte que la duda. Era rabia. Y una certeza creciente.
Julián sabía. Sabía desde el principio. Y aún no había mostrado su carta más oscura. La noche siguiente al descubrimiento, Valeria no dormía. Emma estaba sedada, conectada a una máquina que monitoreaba su corazón como si cada latido fuera prestado. El zumbido regular del aparato no le ofrecía calma, le recordaba que el cuerpo de su hija, esa hija que ya no era suya en el papel, colgaba de un delgado hilo. Se quedó sentada junto a la camilla, con las manos entrelazadas, sin moverse. Lo único que la mantenía viva era el instinto. No la razón, no la lógica, no la ciencia. Solo el amor. A las 4 de la madrugada, mientras afuera los autos pasaban como fantasmas, Valeria recibió una llamada. Era la abogada. Su voz era baja, tensa, como si cada palabra estuviera suspendida en hielo. Encontré algo. Necesito que vengas. Valeria salió sin mirar atrás. El hospital olía a desinfectante y a derrota. Tomó un taxi con el corazón encogido. La abogada la esperaba en una oficina modesta, con una carpeta sobre la mesa y un café que ya estaba frío. Cuando Valeria se sentó, la miró a los ojos con una mezcla de respeto y compasión. No te va a gustar lo que voy a decir, empezó. Pero si queremos salvarla, tenemos que abrir cada puerta. Valeria asintió sin hablar. La abogada abrió la carpeta. Mostró registros del hospital en que Emma supuestamente nació. El nombre de la enfermera encargada esa noche. El número de recién nacidos. Pero había una irregularidad. Un cruce de pulseras. 2 bebés. Un momento de caos. Y un nombre que apareció como una sombra en la historia, Rosa Gutiérrez. Ella parió el mismo día que tú, dijo la abogada. Su hija nació con problemas. Estuvo unos minutos viva, luego murió. Eso es lo que le dijeron. Pero lo que muestran los registros, no cuadra. Hay 2 bebés con el mismo peso, misma hora. Uno desaparece de los papeles. Y el otro, lleva tu nombre. Valeria no entendía. O no quería entender. Su corazón empezó a acelerar. ¿Estás diciendo que Emma no es mi hija, porque alguien la cambió? La abogada no respondió. Solo asintió. Valeria se puso de pie. Caminó por la habitación como una fiera enjaulada. Quería gritar. Pero no tenía voz. ¿Dónde está Rosa?, preguntó al fin. Vive en la periferia. Barrio Tierra Prometida. Tengo la dirección. Valeria salió con el rostro pálido. La ciudad amanecía como si el mundo no estuviera desmoronándose. Caminó bajo la luz gris del alba como un autómata. Tomó otro taxi, con el papel apretado en la mano como si fuera su único mapa hacia alguna verdad. Cuando llegó al barrio, la realidad la golpeó. Calles de tierra, techos de chapa, niños descalzos jugando con botellas de plástico. Esa pobreza que Valeria conocía bien, pero que ahora la hacía sentirse una impostora. Preguntó por Rosa. Una vecina la señaló hacia una casa de madera y bloques con una puerta verde y una cortina raída en lugar de ventana. Tocó. Unos pasos lentos se acercaron. La puerta se abrió. Rosa era joven. No debía tener más de 35. Su cara mostraba el desgaste de muchas madrugadas sin dormir. Tenía ojeras profundas y un pañuelo amarrado al cabello. Sostenía a un niño pálido, con los ojos grandes y los brazos delgados como ramas. El niño tosía con un sonido seco que partía el alma. Valeria sintió que se le quebraba el cuerpo. Porque en los ojos de ese niño, vio los suyos. Era como mirarse en un espejo. ¿Eres Rosa Gutiérrez?, preguntó, tragando saliva. Rosa asintió, con cautela. ¿Qué quiere? Mi nombre es Valeria. Hace 10 años, di a luz en el hospital central. Ese día, tú también lo hiciste. Y creo que, algo pasó. Creo que te quitaron a tu hija, y me la dieron a mí. Rosa se quedó quieta. Su cara no se movió. Solo bajó la vista al niño que cargaba. Yo también lo pensé una vez, dijo, en voz baja. Pero me dijeron que estaba loca.
que mi bebé murió, que no tenía pruebas. Así que me callé. Como nos callamos todas. Valeria sintió una punzada en el pecho. Yo, crié a tu hija como si fuera mía. Y tú, estás criando al mío. Rosa la miró. No hubo odio. Solo una pena profunda. Como si supiera que la vida ya las había castigado suficiente. ¿Dónde está mi niña?, preguntó, con un hilo de voz. En el hospital. Está enferma. Muy enferma. Tiene una condición genética. Necesita un trasplante. Y yo, no soy compatible. Rosa no lo pensó. No preguntó nada más. Solo dijo: llévame con ella. El camino al hospital fue silencioso. El niño se quedó dormido en los brazos de su madre. Valeria no dejaba de mirar su rostro. Las cejas. La forma de los labios. Ahora que sabía, todo encajaba. El destino le había jugado una broma cruel. Pero también había hecho algo extraño, las había unido. Cuando llegaron, Emma seguía dormida. Rosa se acercó a la cama como si estuviera tocando una reliquia sagrada. Le acarició el cabello. Y por primera vez en años, lloró. Te soñé tantas veces, mi niña, susurró. Pero nunca pensé que este momento fuera real. Emma abrió los ojos lentamente. Miró a Rosa. No se asustó. No se alejó. Solo dijo algo que congeló a ambas mujeres. Ya te había visto antes. En un sueño. Rosa apretó los labios. Valeria sintió las lágrimas correrle por el rostro. ¿Ves?, dijo Emma. Te lo dije, mamá. Él dijo que si hablaba, tú te irías. Pero no te fuiste. Valeria la abrazó con fuerza. Rosa se sentó a su lado. Y por primera vez, 3 vidas rotas empezaron a sanar. Los médicos hicieron las pruebas. Rosa era compatible. Pero el trasplante era riesgoso. Ella debía someterse a una operación compleja. Su salud era frágil. Y si algo salía mal, podría morir. Cuando el doctor se lo explicó, Rosa no dudó. Ella merece vivir. Aunque yo no la haya criado, sigue siendo mi hija. No voy a permitir que muera. No otra vez. Valeria intentó disuadirla. Tiene que haber otra manera. No tienes que arriesgarte así. Has criado a mi hijo. Has hecho tanto. Rosa le sonrió. Críe a un niño hermoso. Que ahora va a tener una madre fuerte. Tú. Y ella, va a tener 2. La noche antes de la operación, las 3 se quedaron en la habitación. Emma, en la camilla. Valeria y Rosa, en sillas. Hablaban bajito. Como si tuvieran miedo de que el destino las escuchara y cambiara de opinión. ¿Qué le pasó al niño?, preguntó Rosa. ¿Por qué está tan mal? Tiene leucemia, respondió Valeria. Nunca lo supe. Pensé que estaba contigo porque era tuyo. Rosa bajó la cabeza. Me dijeron que su madre lo abandonó. Yo ya no tenía a mi hija. Me aferré a él. No pregunté. Valeria la tomó de la mano. Hiciste lo que yo habría hecho. A la mañana siguiente, Rosa se puso la bata del hospital. Abrazó a Emma. Le susurró al oído algo que nadie más escuchó. Luego caminó hacia la sala de operaciones con los ojos firmes. Valeria se quedó sola en la habitación. Mirando el reloj. Contando los segundos. Sabía que algo iba a cambiar. Que nada sería igual. Pero todavía no imaginaba cuánto. Las luces del quirófano parpadeaban como si intuyeran el sacrificio que estaba a punto de ocurrir. Rosa, vestida con la bata quirúrgica, caminaba por el pasillo con pasos lentos pero seguros. Su mirada no era la de alguien resignado, sino la de quien ha tomado una decisión tan honda que ni el miedo logra perturbarla. Iba a entregar su cuerpo, su vida si era necesario, por una hija que solo había sentido en sueños y en el hueco que le había dejado el parto robado.
Iba a entregarse no solo por Emma, sino también por ese niño que dormía cada noche abrazado a su pecho, sin saber que su sangre pertenecía a otra mujer. Valeria la acompañaba en silencio. Llevaba el rostro pálido, con los ojos rojos de tanto llorar. No intentó detenerla. Ya no había argumentos que valieran. Ya no existían palabras que pudieran torcer la decisión de una madre enfrentada a la posibilidad de salvar a su hija. Solo caminó a su lado, en el mismo paso, como si quisieran que sus sombras quedaran unidas para siempre en aquel pasillo frío. Antes de entrar, Rosa se giró hacia Valeria. Le tomó la mano. «Si algo me pasa, prométeme que no vas a dejar solo a mi hijo», dijo sin titubear. Valeria tragó saliva. «Te lo juro». Rosa sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no con resignación, sino con paz. «Gracias por cuidarla. Gracias por no rendirte». Valeria no pudo responder. Se aferró a su mano, como si aún tuviera tiempo de retenerla. Luego la vio alejarse, y por un instante, todo volvió a doler. Pasaron horas. El hospital olía a cloro, a miedo, a vida suspendida. Emma dormía con una mueca de dolor en el rostro. Cada tanto abría los ojos y preguntaba por Rosa. Valeria no sabía qué decirle. Solo le acariciaba el cabello y le susurraba que todo iba a salir bien. A veces lo decía con fe. Otras, simplemente para no derrumbarse. Mientras esperaba noticias, Valeria sintió la necesidad absurda de hacer limpieza. Era su forma de controlar el caos. Rebuscando en sus cosas, entre bolsas viejas y cajas nunca abiertas, encontró un diario. No suyo. Era uno de los pocos objetos que había logrado recuperar del día en que sacaron a su padre del hogar. Nunca lo leyó. El solo tocarlo le provocaba escalofríos. Pero esa noche, el miedo se convirtió en una necesidad. Tenía que entender algo. Tenía que encontrar sentido en medio del desastre. Abrió la primera página. El trazo tembloroso, casi torpe, dejaba ver fragmentos de recuerdos enfermos. El hombre que había destruido su infancia no escribía con culpa. Escribía con arrogancia. Con placer. Párrafos enteros que hablaban de secretos compartidos con otros hombres de fe, menciones ambiguas a un círculo selecto, y luego, un nombre. No era el de Julián. Era otro. Padre Elías Montalvo. Lo recordaba perfectamente. Era el sacerdote que iba a casarla. El hombre que había puesto su mano en su cabeza y bendecido su unión. El mismo que le sonrió cuando Emma interrumpió la boda. Las manos de Valeria comenzaron a temblar. Las palabras parecían gritarle desde el papel. Su padre había escrito sobre él. Decía que Elías era el único que lo entendía. Que ambos sabían cómo corregir la debilidad de los niños. Que su propio hijo había sido la primera prueba, pero que Elías le enseñó que el dolor podía ocultarse si se disfrazaba de redención. Luego mencionaba otro nombre. Julián. No lo decía directamente, pero sí insinuaba. Decía que el joven que visitaba a su padre en el sanatorio, el que le llevaba libros y escuchaba sus confesiones, era especial. Que sabía cosas y que Elías lo quería como a un hijo. Que había que protegerlo. Valeria no terminó de leer. Sintió náuseas. El asco se le subió a la garganta. Corrió al baño. Vomitó. Lloró. Gritó. Y luego volvió a mirar esa hoja. Esa confesión que no solo explicaba lo que había pasado, sino lo que estaba pasando. El verdadero abusador no era Julián. O al menos no el único. El verdadero monstruo era Elías. El sacerdote. El hombre de Dios. El que había sido cómplice de su padre. El que, desde el púlpito, hablaba de salvación mientras construía una red de silencio y poder. Valeria salió del baño con los ojos llenos de furia. Fue directo al despacho del director del hospital. Exigió hablar con un periodista. Mostró la carta. Pidió que la escanearan. Que la publicaran. Que el mundo supiera. Antes de que alguien pudiera detenerla, ya estaba frente a las cámaras. Temblaba. Pero habló. Mi nombre es Valeria.
Soy la madre de Emma. Mi hija no solo fue víctima de un error médico. Fue víctima de una red de abusos que ha sido protegida por décadas. Mi padre no actuó solo. El sacerdote que iba a casarme, Elías Montalvo, fue su cómplice. Y ahora, está protegiendo a los responsables. La transmisión en vivo duró 6 minutos. Pero bastaron para hacer estallar el país. En cuestión de horas, la carta fue viral. El rostro del sacerdote apareció en todos los noticieros. Personas que antes callaban, empezaron a hablar. Víctimas olvidadas comenzaron a relatar sus historias. El nombre de Elías Montalvo se convirtió en sinónimo de podredumbre. Mientras tanto, la cirugía seguía. La doctora salió con la cara seria. Se acercó a Valeria, con los ojos húmedos. Emma está bien. El trasplante fue exitoso. Pero Rosa tuvo complicaciones. Perdió mucha sangre. Su corazón no resistió. Valeria no escuchó más. Se desplomó en el pasillo. El aire se volvió hielo. Rosa, que no tuvo nada, lo había dado todo. Sin pedir. Sin culpar. Se fue sin exigir justicia. Solo dejó amor. La habitación de Emma fue silencio puro. Valeria no le dijo la verdad de inmediato. Esperó a que su piel recuperara algo de color. Que sus ojos volvieran a abrirse. Cuando por fin lo hicieron, Emma preguntó: ¿dónde está ella? Valeria tragó saliva. Le acarició la mejilla. Te salvó. Ahora vive en ti. Emma no lloró. Solo cerró los ojos. Como si ya lo supiera. El niño, el hijo de Valeria, fue llevado al hospital. Su estado era delicado. Pero cuando Valeria lo sostuvo en brazos por primera vez, él apoyó la cabeza en su pecho como si la hubiera estado esperando toda su vida. Elías Montalvo desapareció. El Vaticano negó cualquier vínculo. La iglesia local dijo que era un caso aislado. Pero las denuncias no paraban. Los medios internacionales cubrían la historia. El rostro de Emma, cubierto por censura legal, se volvió símbolo de las niñas que rompen el silencio. Valeria, en medio del dolor, encontró propósito. Prometió que no habría más niñas solas. Que no habría más Rosa muriendo en quirófanos para corregir los errores de los poderosos. La última noche de ese mes, Valeria se sentó con sus 2 hijos. Uno dormía. La otra miraba por la ventana. ¿Crees que ella me mira desde el cielo?, preguntó Emma. Ella está contigo, respondió Valeria. Te dio su vida, para que tú tengas la tuya. Y en el fondo, mientras la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado, la historia de Rosa, de Emma, de Valeria, ya estaba cambiando el mundo. El viento soplaba con una dulzura distinta esa mañana. Después de meses en los que la ciudad solo parecía conocer el lenguaje del caos, de la rabia y del silencio, ese día amaneció tibio, como si el tiempo hubiera decidido acariciar en lugar de herir. Valeria se despertó antes que Emma y que el pequeño Andrés, el niño que aún llamaba mamá a Rosa en sus sueños, y que ahora dormía entre las sábanas de una nueva historia. Reconstruyendo lo que había sido deshecho por manos que nunca debieron tocar destino alguno. Desde la ventana de su pequeño departamento, alquilado con esfuerzo, pero lleno de luz, Valeria miró hacia el cielo. Tenía los ojos vacíos de lágrimas, pero no de memoria. Había noches en las que el recuerdo de Rosa no la dejaba dormir. No era un recuerdo triste. Era más bien la sensación constante de tener a alguien detrás, empujándola suavemente hacia el frente. La muerte de Rosa no se había sentido como una pérdida. Se había sentido como una entrega. Y ella no iba a dejar que eso fuera en vano. Emma se despertó después, con los ojos cargados de sueños. Ya no gritaba al dormir. Ya no dormía encogida. Tenía 11 años, pero hablaba como si supiera cosas que las demás niñas no sabían. Como si su infancia hubiera sido arrancada con violencia, pero ella aún supiera bordar ternura con los retazos que le quedaban. Andrés también se despertó. Su voz era suave. Sus ojos seguían tristes.
Pero cada día preguntaba menos por Rosa y se aferraba más a los brazos de Valeria, como si supiera, sin que nadie se lo explicara, que la sangre no lo es todo. Que hay amores que nacen del duelo y crecen como raíces bajo tierra. La noticia de la captura del sacerdote llegó como un susurro primero. Una filtración. Luego como explosión. Lo hallaron en una casa rural, escondido tras nombres falsos y documentos manipulados por abogados que habían recibido sobornos por años. Tenía el rostro envejecido, pero la expresión intacta. La misma expresión que usó el día de la boda, cuando Emma gritó su verdad por primera vez. Lo esposaron. Se resistió. Dijo que todo era un ataque del demonio. Que los medios estaban contaminados. Que la niña era usada por el feminismo radical. Las cámaras no dejaron escapar una sola palabra. El país se estremeció. Y lo que vino después fue una cadena de verdades colapsando como piezas de dominó. Víctimas que llevaban décadas en silencio comenzaron a hablar. Sacerdotes trasladados entre parroquias. Archivos ocultos. Cartas perdidas. Grabaciones borradas. El padre de Elías, un influyente exfuncionario que había tejido redes de poder entre la iglesia, la justicia y la medicina, apareció muerto en su finca. Su muerte fue declarada como suicidio. Nadie lloró por él. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado sin ceremonia, sin flores, sin Dios. Valeria no se detuvo. Mientras los medios cubrían el escándalo, mientras las redes sociales se llenaban de testimonios, mientras los gobiernos hablaban de reformas, ella tejía algo más importante. En su cocina, junto a una libreta gastada y un café frío, comenzó a dibujar los primeros trazos de un proyecto que se convertiría en su legado. Una fundación. Un refugio. Una red de apoyo para los que no sabían cómo hablar, o para quienes ya habían gritado y nadie les respondió. La llamó voz de altar. Porque fue ahí, en el altar, donde Emma gritó lo que nadie quiso escuchar. Porque fue ahí donde comenzó la caída de los intocables. Al principio fueron solo ella y una psicóloga voluntaria. Luego llegaron otras madres. Algunas con historias parecidas. Otras con heridas distintas. Todas con cicatrices. No tardaron en llegar los abogados, los médicos, los periodistas. En menos de un año, la fundación ya había acompañado a decenas de niños. Denuncias que habían sido archivadas fueron reabiertas. Jueces cuestionados fueron removidos. Las escuelas comenzaron a invitar a Valeria para dar charlas. A veces iba con Emma. Otras, con Andrés. Cada vez que hablaba, su voz era firme. Cada vez que alguien le decía gracias por no rendirse, ella respondía, no podía rendirme. Mi hija ya había gritado. Emma encontró su forma de hablar. No con gritos, no con lágrimas. Con palabras escritas en un cuaderno de tapa azul. Cada noche escribía algo. A veces eran recuerdos. A veces eran poemas. A veces preguntas que no necesitaban respuesta. Una vez escribió, mi voz era pequeña, pero el silencio de todos era más grande. Esa frase se volvió el lema de la fundación. Se imprimió en camisetas, se pintó en murales, se convirtió en grafitis por toda la ciudad. Andrés mejoró con el tratamiento. Su cuerpo resistía, su sonrisa empezaba a nacer. Nunca pidió explicaciones. Solo miraba a Valeria con los mismos ojos con los que Rosa lo había mirado. Como si entendiera que el amor no es una línea recta, sino un círculo roto que alguien decide unir con las manos. Una mañana, Emma fue invitada a un evento. Un acto con autoridades, cámaras, micrófonos. Le ofrecieron leer un texto. Ella pidió leer un poema. Valeria quiso acompañarla. Pero Emma le dijo que podía hacerlo sola. Que ahora sí. Cuando subió al escenario, nadie respiró. Tenía el cabello recogido. Un vestido sencillo. Y un cuaderno azul entre las manos. Se paró frente al micrófono. Abrió la libreta. Su voz fue clara, como si cada palabra llevara el peso de quienes aún no podían hablar. No me creyeron al principio. Pero grité igual.
No por mí, sino por las que aún no pueden gritar. Las que callan porque las palabras se les ahogan en la garganta. Las que sienten vergüenza de haber sido víctimas. Las que piensan que nadie las va a escuchar. Yo les digo, griten. Aunque tiemble el mundo. Aunque les digan que mienten. Griten. Porque el silencio no salva a nadie. Y a veces, un grito cambia la historia. Cuando terminó, hubo un aplauso que no fue un aplauso. Fue un lamento liberado. Una ovación que sangraba. Algunos lloraron. Otros miraron al suelo. Muchos, por primera vez, escucharon de verdad. Valeria, entre la multitud, no aplaudía. Solo la miraba. Con los labios apretados. Y el corazón desbordado. La pantalla se fue a negro. Y entonces apareció una frase. A veces, para que el mundo cambie, basta con que una niña diga la verdad. Seguido por el logo de la fundación. Y luego, el número de ayuda. Porque la historia ya había sido contada. Pero la lucha apenas comenzaba. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.